los apasionados en la gestión y el desarrollo. El día de hoy, desde Toolbox, queremos presentarles a ustedes un instrumento de gestión, el Plan Estratégico Institucional, pero queremos enfocarlo hacia los gobiernos subnacionales. En esta medida, el día de hoy queremos que nos acompañen para que escuches y aprendas cómo desde la experiencia se puede construir un plan estratégico de forma ágil, sencilla, pero que alcanzará o logrará alto desempeño en tu organización y esperemos también lo puedas implementar en tu vida personal. Así que avancemos. Enlace Toolbox es una herramienta que nos permite conocer diferentes instrumentos de gestión, tanto en el desarrollo personal, de gobiernos locales y empresarial. Pueden encontrarnos en www.enlacetoolbox.com y en todas nuestras redes sociales. Y en el día de hoy, como les digo, queremos presentarles a ustedes cómo se debe construir un plan estratégico institucional alineado a un modelo de gestión de alto desempeño, pero dirigido hacia los gobiernos subnacionales. Entonces, en esta medida hay algunas variables que tenemos que ir tomando en cuenta para ir entendiendo de qué se trata la temática del plan estratégico. Ustedes saben que hay muchos videos tutoriales sobre plan estratégico, pero no están enfocados a una determinada estructura organizacional. El día de hoy queremos apuntar especialmente a esas pequeñas estructuras organizacionales que tenemos, por ejemplo, los municipios, pero también apuntan a las juntas parroquiales. Entonces, en esa medida vamos adelante. Primero iniciemos identificando qué es un modelo de gestión, porque todo plan estratégico debe estar alineado al modelo de gestión que tenga ese gobierno local. Y el modelo de gestión no es otra cosa que un conjunto de instrumentos, metodologías que hacen un todo para alcanzar ese alto desempeño. Entonces, un modelo conceptual identifica los componentes necesarios para ese logro, para poder implementar un modelo de gestión. Entonces, para el caso particular, cada gobierno local puede tener un modelo de gestión diferente, pero sin duda alguna, todos van a tener que recoger un plan estratégico institucional. Entonces, vamos a dar las guías para construir ese plan estratégico institucional desde experiencias que han sido exitosas en municipios, juntas parroquiales en el país. Entonces, una vez que tenemos eso, quiero presentarles el modelo de gestión que nosotros aplicamos. Este modelo de gestión es desarrollado por unos metodistas estadounidenses, digamos, es el modelo base, se llama Execution Premium, pero se ha recogido algunas experiencias desde el sector público, porque este está desarrollado para el sector privado, y lo que hemos hecho es ir incorporando herramientas que se articulan o que se estructuran de una mejor manera para las organizaciones del sector público. Entonces, tiene 6 etapas. Desarrollar la estrategia, que es justamente en donde va a aterrizar el tema de hoy, que es el plan estratégico, ¿no? Traducir la estrategia, alinear la organización. Esto ya lo conversamos en un video anterior, que les vamos a dejar el enlace también para que lo puedan revisar. Planear las operaciones, monitorear y aprender, y testear y adaptar la estrategia. Entonces, en esa medida, en el día de hoy vamos a tocar esta pequeñita parte que está acá, el paso 1, para saber cómo se estructura ese plan estratégico y cómo se debe alinear. Y recuerden que los gobiernos locales tienen diferentes herramientas de gestión, como el plan de desarrollo, el PEI que estamos aquí hablando, y también tienen los POAs, que también en algún momento en el futuro tocaremos este tema para que ustedes también puedan construir su POA de manera efectiva y eficiente, que busque el logro de los resultados. Muy bien. ¿Qué es un gobierno subnacional? ¿Qué es un gobierno local? Para el caso de los países están subdivididos. En el caso de Latinoamérica hay muchas diferencias de organización, pero en el caso ecuatoriano el país está dividido en provincias. Estas provincias tienen unos límites y están estructurados por historia, por antecedentes históricos también, y hay unas provincias que son mucho más antiguas que otras, ¿no? Dentro de esas provincias están los cantones. Para el caso de Manabí, por ejemplo, que es donde nosotros tenemos la fortuna de vivir,
tenemos esta estructuración, hay cantones más pequeños, más grandes, y eso también es importante al momento de construir esos planes estratégicos institucionales, que no es lo mismo que el plan de desarrollo. Ya lo vamos a ver en dónde radican principalmente las diferencias. Entonces, viendo esto, luego el siguiente nivel de gobierno subnacional que existe son las parroquias. Entonces, estas parroquias, vamos a tomar el caso de Chone, tenemos varias parroquias, hay otros cantones que no tienen parroquias rurales, estas son parroquias rurales, no estamos hablando de parroquias rurales, y ese es como el nivel de organización política más pequeño en el Ecuador. Antes de todas estas hay unas regiones que actualmente en el Ecuador no existen. También hay una forma de organización en el país que se llama distritos metropolitanos, que existen dos, que son Quito y Guayaquil. Entonces, en esa medida son las formas de organización en el país. Cada una de esas formas de organización tiene diferentes instrumentos de planificación. El más conocido, el que más se utiliza, es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Que cuando hablemos de planes de desarrollo en su momento vamos a conversar de cómo se debe estructurar, pero en este caso aquí está la alineación de esos planes, ¿no? ¿Cómo se deben alinear esos planes de desarrollo? Entonces, primero el plan nacional, el plan regional. En el caso actualmente no pueden haber planes regionales, pero esto es importante tomar en consideración, que es que cuando yo haga el plan de desarrollo de mi cantón o de mi provincia, yo tengo que tomar en cuenta cuáles son esos planes de desarrollo de las provincias que están vinculadas respecto de mi territorio. Por el caso de Manabí, por ejemplo, la provincia de Los Ríos, Guayas, la provincia de Santo Domingo, la provincia de Esmeraldas, dependiendo de las coyunturas y interrelaciones que existan en cada una de ellas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El plan provincial, este plan provincial debe tener en cuenta a las regiones, porque como no existen regiones, seguramente no va a haber un plan regional, pero yo tengo que hacer mi plan estratégico provincial con un carácter regional. El plan cantonal y por último el plan parroquial, plan de desarrollo parroquial. Y aquí viene una cuestión de discusión y de análisis para el futuro en el caso del ordenamiento territorial, que es una competencia nacional, pero también que está en los municipios. Y ahí hay que, esos planes deben tener esa política de ordenamiento territorial alineada para que no se contradigan entre cada uno de esos planes. Muy bien, luego de esto, una vez que yo ya he visto esto, estos planes deben ser articulados desde las instituciones para construir planes estratégicos institucionales. Recordemos que, por ejemplo, para el caso de un municipio, yo tengo el plan de desarrollo, pero ese plan de desarrollo no es un plan estratégico institucional, es un plan de desarrollo de todo el cantón. Entonces, como es un plan de desarrollo de todo el cantón, entiendo que debo tomar todas las aristas de desarrollo del cantón. Es decir, ¿qué necesito para que mi cantón se desarrolle? Y aquí viene el primer gran vacío dentro de los planes de desarrollo que actualmente se elaboran, que es que solamente toman en cuenta las competencias que tienen los gobiernos locales. Y esto limita un poco el campo de acción. Tengo que alinearme al plan nacional, pero también tengo que intervenir con acciones concretas para la consecución de esas estructuras, de esos objetivos institucionales de los diferentes niveles de planes que existan. Entonces tengo que tomar todos esos planes y estructurar mi plan estratégico institucional. Dentro de mi plan de desarrollo puedo tener un proyecto que pertenezca a otra institución, que por supuesto yo no lo voy a poner en mi plan de estratégico institucional, pero tengo que hacer las acciones concretas que yo tengo que ejecutar para lograr ese objetivo. Entonces, en esa medida, tengo que alinear los planes e ir tomando. Entonces, tomo de aquí la alineación institucional. Muy bien. ¿Qué estructura debe tener el plan estratégico? Es decir, ya entremos a materia. Es decir, ¿cómo se debe construir ese plan estratégico institucional? Ya hemos visto que debo tener alineados todos los planes y los debo poner en mi plan estratégico institucional. ¿Cuál es la estructura? Para el efecto yo he preparado una lámina que resume un poco en 5 etapas o en 5 pasos la estructuración o el flujo de ese plan estratégico. Entonces yo primero tomo la alineación, es decir, tengo que alinear los planes. Luego tengo que hacer un diagnóstico,
que la alineación y el diagnóstico podría ser considerado de una misma etapa, pero la alineación es importante porque ya es algo dado y tengo que sí o sí tomar esos proyectos. Entonces yo los separo por un efecto metodológico únicamente para tener dentro de dos matrices lo que me dispone en los planes de diferentes niveles de gobierno y los planes y el diagnóstico que ya vamos a ver más adelante a qué se refiere, que son de normas políticas públicas, instituciones. Luego de eso tengo que construir un direccionamiento estratégico, la cuarta etapa, el despliegue de esa estrategia y por último, el diseño del sistema de control. Esto para construir el plan estratégico. Siempre estas etapas alineadas a ese modelo de gestión que ya lo vimos en las gráficas anteriores. Entonces vamos entrando primero con la alineación. Y aquí ya viene lo que yo les decía. Es decir, yo tengo que tomar cuáles son mis planes verticales, pero también en la segunda etapa cuáles son mis planes horizontales. ¿Qué significa verticales y horizontales? Los 5 planes que ya vimos. El plan nacional, plan regional, plan provincial, plan cantonal, plan parroquial. Pero adicionar los planes horizontales, que estos pueden ser planes sectoriales que impactan directamente en mi territorio. Entonces tengo que hacer un diagnóstico, para lo cual se pueden utilizar varias metodologías, entre otras la investigación de campo, documental, todos los tipos de investigación que se puedan realizar para levantar esa información. Entonces yo levanto esa información de estos planes verticales, que creo que son los más sencillos de conseguir porque deben estar publicados en los instrumentos de planificación del Estado, y los horizontales, que esos son un poco más difíciles de conseguir porque son de instituciones. Incluso en estos planes horizontales pueden estar planes del sector privado, de gremios, empresas, que tienen un gran impacto dentro del territorio por su tamaño y por su movimiento económico, suelen a veces ser más importantes incluso que el mismo gobierno. Entonces luego de eso tengo que armar una matriz y ya tengo ya consolidado mis planes, y yo tengo que ir haciendo un checklist de todo lo que tiene un impacto directamente en mi institución. Es decir, ahí deberíamos elaborar una matriz de 2x2, y en esa matriz de 2x2 estar señalando cuáles son las actividades en las que yo tengo acción, y generar una estrategia o una táctica, como se le quiera llamar, a nivel una táctica de cómo me voy a incorporar con esa actividad que se ha señalado para que yo cumpla, ¿no? También para retroalimentar y quizás decir que yo no puedo cumplir por diferentes circunstancias. Entonces esto se presta a este momento para hacer una tarea de retroalimentación muy importante que los equipos de planificación deben liderar. Entonces yo, desde esta perspectiva, como funcionario del gobierno local, lo que tengo que decir es articular relaciones con los ministerios, los gobiernos, los actores ciudadanos que me permitan a mí ir implementando de mejor manera. Y esto, aunque al ser una situación de gobiernos locales, de gobiernos públicos, se presta también para hacer esta interacción política que es necesaria en los gobiernos, ¿no? Entonces, esto se daría un paso para que tú puedas interactuar políticamente y también poder cumplir esa visión de desarrollo. Porque sin la voluntad política de todas las partes, ningún plan de desarrollo se cumple. Entonces, es importante que exista esa voluntad política de cumplir ese plan de desarrollo. Luego, una vez que yo tengo mapeado esta matriz de 2x2 elaborada con todas las actividades del plan, tengo que ir a elaborar una matriz adicional que es de competencias. Entonces, esta de competencias es tomar las leyes, los reglamentos, en donde se señale alguna actividad que tiene que cumplir la institución. Entonces, iremos señalando y sacamos dos cosas. Primero, el proceso que yo debo ejecutar, si es una actividad recurrente, y la actividad que yo debo ejecutar, porque puede ser una actividad puntual. Generalmente de la norma se van a sacar competencias permanentes o recurrentes. Esto implica que yo tengo que, de aquí van a hacer dos cosas: las actividades del plan, pero también mi mapa de procesos y estructura orgánica. Parte de la estructura orgánica también van a ser de esta matriz de competencias, por eso es fundamental su elaboración. Luego de eso, la alineación de actividades y competencias, que esta alineación no tiene, es, como les decía, ya es señalar con esta competencia qué actividad tengo que hacer, tengo que alinearlas y señalar si esa actividad es directa, me corresponde directamente a mí, o es concurrente. Si de ser directa, yo tengo que establecer un proceso, y de ser concurrente tengo que tener un plan de acción.
Entonces, eso es importante señalarlo para saber qué cosa debo tener en cada uno de esos niveles. Una vez que yo he alineado, sí, pasemos al diagnóstico. Esta es la acción documental y el diagnóstico ya tiene que ver con todo lo que, y hay dos elementos primeros que tenemos que levantar, que son las normas y las políticas públicas. Es decir, yo tengo un órgano rector de mi nivel de gobierno, en este caso el Consejo Provincial a través de todos los alcaldes, o el Consejo de la Ciudad a través de todos los concejales, o la Junta Parroquial a través de los vocales. Ha habido resoluciones que emitieron, hay ordenanzas de nivel superior, hay leyes de nivel superior que pueden afectar mi plan, tengo que levantar. Y de nuevo, ir señalando qué actividades se deben cumplir para cada una de ellas. Políticas públicas, es decir, qué políticas públicas se han emitido desde mi institución que yo no he creado un plan de acción y debo incorporar. Aquí pueden hacer dos cosas, que es para el plan legislativo y también el plan estratégico institucional. Entonces, el plan legislativo tiene que ver con actualización, eliminación o creación de nuevas normas que estarán alineadas a ese plan en el futuro. Luego, elaborar un FODA, que es fundamental si es una institución que está dentro de la estructura de gobierno, y el análisis PESTEL, que esto implica es cómo en los diferentes elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y sociales tiene un impacto, ¿no? Luego tengo también que hacer la evaluación. Luego tengo que hacer la evaluación del modelo de gestión. La evaluación del modelo de gestión ya la tenemos en un video colgado anteriormente. Esta evaluación me dice qué instrumentos de gestión tengo que tener listos para poder ejecutar el modelo de gestión en mi institución. Les recomiendo que vean el video en donde hablamos del modelo de gestión y también está cargado el instrumento en nuestra página www.enlacetoolbox.com. Una vez que ya tenemos ese diagnóstico, ya podemos ir construyendo nuestra propuesta estratégica, en donde definimos cuál es esa visión, hacia dónde vamos a llegar, utilizando las metodologías que se requieran o que se estructuren. Mi consejo es que esa visión se la estructure con las autoridades, con un grupo cerrado, para luego ampliarla y complementarla con todos los equipos de trabajo, para que esta visión se pueda aterrizar y que se sienta empoderada por los equipos. La misión, en el caso de las organizaciones públicas ecuatorianas, están definidas en la ley y no hay por dónde irse mucho, ¿no? Algunos especialistas en desarrollo de misiones y visiones van a dar sus criterios, pero no se puede ir. La misión de un municipio es la misión de un municipio, que son sus competencias, y de ahí no se pueden salir. Se la puede adornar, poner un texto, pero cada palabra que se incremente afecta directamente a lo que el texto dice, porque desde la normas ustedes conocen que en el sector público solo se debe hacer lo que la ley señala. Se elaboran los principios, valores y políticas, que esto de aquí es un poco más de proceso, pero que se deben tener claras para poder ir construyendo los objetivos, porque esos son nuestros limitantes, el marco de acción donde yo me muevo respecto de los objetivos que construiré. Es decir, los objetivos estratégicos se moverán dentro de los límites de mis políticas, de mis principios y de mis valores. Luego de eso, los objetivos, una vez que ya tengo los principios, políticas y valores, construyo los objetivos y aquí hay una forma fácil de verificarlo, que es una vez que los tengas construidos, ir preguntándote si con estos objetivos tú logras la visión y en qué tiempo la lograrías. Entonces ahí la forma de verificarlo. Y la siguiente etapa es el despliegue de esa estrategia. El despliegue de esa estrategia tiene dos momentos, que son la definición de las iniciativas, proyectos, planes, programas. Proyectos básicamente, planes de acción también, y cómo voy a financiar sobre todo esos proyectos emblemáticos, porque sabemos que los gobiernos locales, los recursos son escasos, entonces hay que financiar. Aquí la idea es que esta fuente de financiamiento tenga un plan particular de mejora de ingresos uno y luego de financiamiento estratégico, dos plancitos que te permitan ir sustentando esta
estas acciones para lograr el desarrollo. Y por último tengo la etapa de control estratégico, en donde yo voy a poner las metas, indicadores, cronogramas, planes de acción, responsables, medios de verificación y los riesgos que conllevarían no cumplir una determinada actividad o el simple hecho de ejecutar ese proyecto, qué riesgos tiene, qué riesgos institucionales tiene. Entonces, en el tema de metas e indicadores, hay muchas metodologías que dicen cómo construir metas e indicadores, y lo que yo recomiendo es que ese indicador sea directamente relacionado con el objetivo que tengo, es decir, que cuenten cuántos voy a lograr, no deben ser de actividad, es decir, hacer tal cosa no debe ser tu indicador, debe ser contado y debe ser valorado porcentualmente. Cronogramas y planes de acción. Cada proyecto debe tener un cronograma y debe señalarse los responsables de ese cronograma y tiempos de ejecución dentro de ese cronograma. Es decir, cuándo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, qué necesito, qué insumos requiero. Aquí es un cronograma fundamental. Los responsables de cada uno de los indicadores, de los proyectos y de los cronogramas, medios de verificación, es decir, cómo voy a verificar que cumpliste esa actividad, cómo se verifica, que va más allá del hecho de rendición de cuentas, es un hecho de, en la realidad, cómo lo verifico, cómo sé que eso ha impactado a la reducción del objetivo o la meta que yo tenía previsto. Y los riesgos de nuevo, son planes de acción que están vinculados directamente al no cumplimiento de una determinada actividad. Muy bien, eso es todo. Y antes de finalizar, les quiero compartir el archivo en donde vamos a cargar la información de la plantilla, porque la idea es que ustedes puedan tener una plantilla. Esta plantilla, formato de plan estratégico institucional, esta plantilla la dejaré cargada en la página web también, para que el que la desee la pueda usar, ¿no? Tiene unos objetivos, unos indicadores que le pueden ser de uso, pero si lo requieren actualizar no hay problema, la plantilla está sin seguridades para que ustedes la puedan usar. Sin más, yo me despido agradeciendo la atención y que sigamos trabajando para lograr el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nosotros mismos. Un abrazo y hasta la próxima.